para analizar ese tema. Estamos con ya el abogado penalista Carlos Caro, que nos va a dar luces sobre el tema. Doctor Caro, muy buenas tardes. Gracias por comunicarse con RPP. ¿Cómo le va? Qué gusto. En principio, doctor Caro, ¿este es un tema de mi palabra contra tu palabra o ya complica la situación del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri? Mire, yo creo que sí, en efecto, esto complica la situación del señor Chávarri. Evidentemente, cuando hay declaraciones de coimputados, la señora testigo es una coimputada con el señor Chávarri, hay versiones contradictorias. Pero hay un tema, digamos, vinculado a lo que es la prueba iniciaria, ¿no? El señor Chávarri estaba en una posición de poder, la señora en una posición de subordinada, con lo cual uno se puede preguntar de la regla de la experiencia o del sentido común, ¿qué es lo más probable? ¿Que ella haya actuado sola o que ella haya actuado, digamos, amparada en una orden, con una aquiescencia o tolerancia por parte fiscal de la Nación? Sobre todo si estamos hablando de una intervención o un ingreso en oficinas que se encuentran en el mismo piso de la Fiscalía de la Nación, para decirlo de alguna manera, en sus narices, ¿no? Entonces, exacto, eso, digamos, le da un valor por el contexto a la declaración de la testigo. Entonces, va, digamos, en la línea del sentido común, de la regla de la experiencia, de que ella no actuó sola, ella tenía que estar bajo cierta garantía, cierta seguridad, premunida, digamos, de una orden, o de, digamos, como decía hace un momento, aquiescencia por parte del que entonces era fiscal de la Nación, el señor Chávarri. Claro, y además, digamos, resulta ya demasiada coincidencia, es lo que le decíamos al abogado del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que justamente el mismo día que todos estaban reunidos, que el propio fiscal Chávarri había asistido a las oficinas del Ministerio Público, se produzca el ingreso a estas oficinas lacradas, cuando previamente Chávarri estuvo reunido con su ex asesora. Claro, efectivamente, no estamos hablando acá de una intervención en consecuencia colateral, una intervención circunstancial, sino estamos hablando de un momento en el cual, digamos, por decirlo de alguna manera, las papas estaban calientes a nivel de la Fiscalía de la Nación, nadie sabía si el fiscal iba a renunciar o no, había un allanamiento que se había producido en las oficinas de la Fiscalía de la Nación, se había lacrado el lugar. El señor José Domingo Pérez se encontraba en ese momento buscando una nueva orden judicial para intervenir a todas las oficinas, de manera que ese contexto le otorga un marco de verosimilitud o credibilidad a lo que ha hecho la testigo. Entonces, creo que ese es un elemento que va a tener que ponderarse, y esto, digamos, complica la situación del señor Chávarri a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque este es un tema que, como el señor Chávarri es un aforado, va a tener que pasar por el Congreso de la República antes de que él pueda ser procesado por el fiscal Pablo Sánchez, que está a cargo de estos casos. Ese es otro tema, ¿no es cierto? Porque ya algunos congresistas del Frente Amplio han anunciado que van a presentar una nueva denuncia constitucional por este caso. Y lo que nos decía la defensa de Pedro Chávarri es que, bueno, es una más de las tantas que están denunciando a Pedro Chávarri. ¿Es tan así o esta puede ser la bala de plata que complique la situación aún más de Pedro Chávarri? Una situación ya complicada por los otros casos que se le suman, ¿no? Claro, yo creo que en verdad esta puede ser la bala de plata, la cereza del pastel, porque estamos hablando de un primer testimonio que los indica directamente. En los otros casos hay llamadas telefónicas, cruces de conversaciones, pero que no tienen un contenido en sí mismo delictivo. Pero, digamos, si fuera verdad la versión de la testigo, lo que vamos a tener acá es, en definitiva, una orden manifiestamente ilícita para romper o violar, digamos, las reglas de la custodia impuesta por el Ministerio Público a raíz de un allanamiento. Entonces estaríamos hablando de un caso que sí podría calificar como eventuales delitos, y donde la testigo es una testigo que se indica directamente, ¿no?, al fiscal supremo Pedro Chávarri. Entonces creo que eso es algo que sí podría complicarlo a nivel del Congreso, y podría significar que el Congreso le levante el fuero correspondiente. Doctor Caro, ¿cuál sería el delito? ¿Cuál sería el delito que estaría cometiendo Pedro Chávarri por usar, digamos, su cargo para ordenarle a una subalterna que ingrese a una oficina lacrada? En definitiva, que hay un tema vinculado a desobediencia a la autoridad, pero eventualmente lo más grave podría ser encubrimiento real, ¿no? Porque si estamos hablando de la custodia de especies, objetos o pruebas del delito, en la medida que se ha ordenado que éstas sean desaparecidas, llevadas, trasladadas a un destino hasta el día de hoy desconocido, eso puede significar la comisión presunta del delito de encubrimiento real, ¿no?
que tiene una pena mucho más elevada que la del delito de desobediencia a la autoridad, cercano a los 10 años. La pena, perdón, es de 10 años. Sí, cercano a los 10 años de privación de la libertad. Porque acá hay un tema mayor, ¿no? Porque ¿qué estaría intentando de ocultar Pedro Chávarri al ordenar el ingreso a una oficina lacrada a sustraer información, sustraer documentos, ¿no? Digamos, ¿cuál sería el fondo del asunto para arriesgarse, sabiendo que hay cámaras de seguridad, sabiendo que hay vigilancia, arriesgarse a cometer una cosa de ese tamaño, de esa envergadura? Sí, efectivamente, es algo que reviste particular gravedad y esto podría implicar incluso no solamente una acción de naturaleza penal, sino incluso a nivel de disciplinario. El Congreso podría tomar la medida de inhabilitarlo definitivamente para el ejercicio de la función pública hasta por un periodo, con la finalidad de que sufra, digamos, esta sanción administrativa, porque es una conducta que va más allá de incluso de la legalidad penal, ¿no? Ingresa dentro de lo que es el terreno de la moralidad pública. Exacto. Y digamos, ¿cuáles son las alternativas ahora ya en el plano de la investigación? Todo, doctor Caro, tiene que pasar definitivamente por la subcomisión de acusaciones constitucionales, que hemos visto cómo ha votado en el caso de Pedro Chávarri en varios puntos, en varias investigaciones, o la propia fiscal de la Nación, la actual fiscal de la Nación, podría abrir un procedimiento. ¿Cuáles son esos caminos que hay que ver en el caso Chávarri? Claro, ahí en este momento lo que se tiene es una serie de denuncias a nivel del Congreso, y como son denuncias penales, tienen que pasar por la calificación de la subcomisión de acusaciones constitucionales para que prosperen. Sin embargo, en paralelo puede haber una cuestión propiamente administrativa. Hay cuestiones disciplinarias vinculadas a este tipo de conductas, y este es un tema que en su día, a su instalación, podría evaluar la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional, una vez que se instale, podría tomar cartas en el asunto y aplicar las sanciones respectivas. Entiendo. Cambiando un poco de tema y para ir terminando, doctor Caro, quería preguntarle sobre las declaraciones, que desde mi punto de vista son polémicas, del ministro del Interior, de darles prisión preventiva pues a todos los investigados por el caso Lavallato, y que son varios y son políticos de cierto peso actual. Entonces, ¿cuál es su apreciación? ¿Es un poco exagerado? ¿Se justifica por lo que hemos visto con Félix Moreno? Yo creo que es una opinión, digamos, de naturaleza política, no jurídica, la que ha dado el ministro del Interior, y desde luego que es una opinión que está fuera de lugar, peregrina, porque la prisión preventiva es una medida excepcionalísima dentro del marco del proceso penal. La Constitución y la ley procesal establecen requisitos muy estrictos. No hemos visto, por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular, días de días, semanas de semanas, horas de audiencia para debatir si hay lugar a la prisión preventiva o no. De manera que todo ese trabajo no puede ser dejado de lado por un pensamiento como que dice, oye, ya vamos en automático, piloto automático, prisión preventiva para todos, algo que se vea lo contrario. Es una opinión poco responsable desde el punto de vista jurídico y en consecuencia a la vez menos responsable en el plano legal. Me corrijo porque él lo que ha pedido, bueno, una especie de prisión preventiva, pero arresto domiciliario, dice, para todos los investigados por el caso Lavallato. ¿Es menos gravoso eso o se mantiene? No, es exactamente igual, ¿no? Aunque la jurisprudencia ha establecido que un día de arresto domiciliario es menos grave que un día de prisión preventiva, igual estamos hablando de una restricción grave de la libertad. De manera que lo que he dicho hace un momento es netamente aplicable a la misma opinión, no varía, ¿no? Creo que no es responsable ni política ni jurídicamente. Claro, sin embargo, doctor Caro, pues uno ve, y me imagino que la ciudadanía se pregunta en el caso de Félix Moreno, que ya tenía prisión preventiva, lo dejaron salir, llegó la información y el señor Moreno ya está fugado en este momento. Sí, el problema es que las medidas restrictivas de la libertad no se aplican adecuadamente. Muchas veces la Fiscalía y el Poder Judicial agotan sus balas con una prisión preventiva desde el inicio del proceso, un impedimento de salida, y cuando ya están en el juicio, al borde de la condena, pues ya no tienen balas, ya no les queda tiempo para una prisión preventiva, no les queda argumentos para ellos, sino para una condena. Entonces, la gente se fuga cuando se entera de que va a ser condenada. Y esto es lo que ha pasado con el señor Moreno, es un prófugo de la justicia, huyó precisamente en el momento en el cual él sabía que se le venía una condena, porque ya más o menos uno va calculando en el juicio por dónde van los tiros, de manera que él ha tenido todo el aparato de la ley a su disposición para poder, digamos, ponerse a buen recaudo y vivir de la acción de la justicia. Entonces, yo creo que esto llama a reflexión a los fiscales y los jueces para no utilizar o malutilizar, digamos, la prisión preventiva o el impedimento de salida
que debieron haber dictado, por ejemplo, en el caso del señor Moreno, no hace un año, sino en estas semanas en que iba a sufrir ya eventualmente una condena, ¿no? Entonces, Claro. que el señor Moreno no hubiera podido salir del país, tal vez ya estaría bajo prisión preventiva si el argumento hubiera sido para el caso Corpa, que no debe haber sido condenado. Perfecto, perfecto, clarísimo, doctor Caro, el doctor Carlos Caro, abogado penalista, dándonos luces sobre diversos temas, el caso de Pedro Chávarri, por ejemplo, y también las polémicas declaraciones del ministro del Interior.